¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Dilsa podrá unir a Rhaen y Miran? ¿Qué dirá sobre las acciones de Fusun? ¿Podrá Theon atrapar a Fusun y Miran? Todo y más en nuestro video. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video. En el episodio 63, vimos las escenas de acción que no habíamos visto durante mucho tiempo en casi todas las escenas. Theon vio a Miran como la razón por la que Geo con Diresi Senu con Diresi Sele y Azaz se casaron y se fueron a otra ciudad. Entonces, en el día más feliz de Miran y Rhaen, entró en la mansión con una pistola y discutió con Miran. Rhaen y otros miembros de la familia se sorprendieron. Ahora era el enemigo oficial de Theon Miran. Estaba pensando en un plan para hacerle daño, y cuando escuchó que Ace y Aziz estaban hablando de Rhaen, la oportunidad se presentó de forma natural. Theon ahora haría enemigos a Miran y Fusun y se enfrentaría entre sí sin hacer nada. Mientras le decía a Andan en voz alta que la persona que envenenó a Theon Rhaen era Fusun, su propósito era anunciarle a Miran. Así sucedió. Miran escuchó y se enojó. Entonces, ¿qué hará Miran? Miran irá a Fusun. Le pedirá cuentas. No hará eso de inmediato. Porque Rhaen dijo sobre su enfermedad. Miran no actuará de inmediato para evitar molestar a Rhaen. En el nuevo episodio, volveremos a ver el comportamiento cruel e insidioso de Dilsa hacia Rhaen. Es una persona tan astuta que incluso Ace y Miran arreglaron la habitación que Rhaen y Miran prepararían para su bebé. Rhaen se molestó mucho cuando vio esto. Que mueran los que quieren a Dilsa Rhaen por lo que ha hecho. Escribe un comentario en nuestro video, veamos cuántas personas están de acuerdo. Dejemos que nuestra etiqueta de título sea almohadilla Dilsa debe morir. Porque lo estábamos esperando como una persona oprimida torturada por Aziz durante años. Dilsa nos decepcionó a todos. Dilsa está tratando de unir a Rhaen y Miran. Aunque Dilsa no podrá lograr esto, seguirá molestando a Rhaen hasta que Miran descubra la verdad. Rhaen pensará en Dilsa cada vez que vea a Miran y a Ahora, pero no hablará con Miran sobre esto durante mucho tiempo. Por otro lado, Ara comenzó a aprender todo lentamente. Lo que escuchó sobre el carácter y las acciones de Fusun lo sorprendió. Pero sabía lo que alguien que lo dio a luz y lo abandonó podía hacer a los demás. Ara continuará siguiendo las instrucciones de Aziz y actuará contra Fusun por un tiempo como si no estuviera al tanto de todo. Ahora hay alguien más peligroso para Fusun en la mansión de Aslan Bey. Esa es Yaren. Yaren está encantada de escuchar los eventos que están en contra de Fusun. Yaren también hará un plan para la muerte de Fusun y le contará toda la información sobre él a su padre Theon. Sí, amigos, nuestro análisis de los eventos que tendrán lugar en el capítulo 64 termina aquí. Para nuestros seguidores que se perdieron el episodio 63, comienza nuestro resumen del episodio 63. Cuando Dilsa le dijo a Rhaen que se casaría con Miran y Aga, Rhaen estaba furioso. Dilsa continuó hablando descuidadamente de nuevo. Él dijo, ¿me vas a ayudar con esto? Lo amenazó diciéndole que si no ayudabas, le mostraría el informe a Miran. Mientras tanto, Theon y sus hombres llegaron a la mansión. Disparó al aire. Todos estaban alarmados. Le preguntó a Miran sobre Azaz. Parecía loco. Miran dijo que se había ido. Caspian también reaccionó a Theon. Vio el motivo de la partida de Azaz y Geo con Diresi Senu con Diresi Sele como Miran. Aziz comprendió de inmediato que este incidente era el juego de Fusun. Mazouz estaba tratando de proteger a su hija Rhaen. Aziz también llamó a Geo con Diresi Senu con Diresi Sele por teléfono, pero no pudo localizarlo. Rhaen no pudo soportarlo y reaccionó a Theon. Theon pensó que si ayudaba a Azad a irse, seguiría siendo el único heredero de la familia Sadoglu. Cuando Miran se enojó con Theon y dijo una palabra, Theon golpeó a Miran y todo se echó a perder. Mazouz disparó al aire para separar la pelea. Dilsa estaba viendo los eventos felizmente desde el balcón. Mientras Fusun estaba tomando café en la mansión, su hombre recibió una llamada telefónica y obtuvo información sobre lo que sucedió en la mansión de Miran y estaba feliz. Mientras tanto, llegó Aziz Fusun. Pateó el bastón de Fusun y lo hizo sentarse en el sofá. Le pidió a Fusun una cuenta. Theon regresó a su mansión. Él estaba muy enojado. No podía aceptar que Azaz se casara con Gonul. Envió a sus hombres tras Azaz. Por otro lado, Rhaen y los demás estaban sentados en la cocina de la mansión. Rhaen estaba muy molesto. Dilsa estaba hablando de nuevo con su astucia habitual, fingiendo estar molesto. Rhaen no pudo soportarlo y fue tras ella. Si perturbas mi paz, te irás de casa, a costa de molestar a Miran, le dijo a Dilsa. Dilsa no esperaba tal amenaza de Rhaen. Se sorprendió al escuchar.
Las cosas han terminado, las cosas han calmado. Empezaron un nuevo día. Miran se despertó y en ese momento llamó a la puerta. Dejaron un menú de desayuno con una nota que decía feliz día de Miran en la puerta. Miran despertó a Ryan. Desayunaron juntos en el dormitorio. Mientras desayunaba felizmente, Dilsa entró en la habitación de repente. Cuando Ryan lo vio, pareció que vio al diablo. Dilsa dijo que quería hablar con Miran. Cuando Miran aceptó, salió de la habitación. Miran vino inmediatamente a Dilsa. Estaba con él. Dilsa estaba tratando de engañar a Miran. Dijo que sorprendería a Ryan para mejorar su moral. Miran también aceptó. Miran se acercó a Ryan y le preguntó qué había sucedido. En ese momento, Dilsa los estaba escuchando. Ryan notó a Dilsa y le preguntó a Miran qué pensaba de la visita de Dilsa al médico. Dilsa se sorprendió al escucharlo. Pensó que Ryan no haría tal cosa. Pero ahora Ryan también le ha declarado la guerra a Dilsa. Azar se sintió ofendido por Ryan. No pudo aceptar su abrazo a Afife en la noche de bodas. Zera estaba enojada por la reacción del Caspo porque conocía la enfermedad de Ryan. Cuando Azar se enteró de que Fusun fue la causa de los eventos de la noche de bodas, fue a Fusun. Le preguntó por qué lo estaba haciendo. También le mostró a Cian las balas que colocó frente a él y dijo que el motivo de los hechos era Cian. Azar fingió creer, aunque no volvió a convencerse. Sonó el teléfono de Azar. La persona que llama era su maestra. Le había consultado sobre la situación de Ryan. Preguntó si había alguna mejora en su enfermedad. Su maestro dijo que la causa de esta enfermedad fue el envenenamiento que había experimentado en el pasado. Como resultado de este incidente, Fusun estará en serios problemas. Zera y Ryan estaban hablando sobre la situación de Ryan en la habitación. En ese momento, Miran entró en la habitación. Los escuchó hablar. Le preguntó a Ryan qué había sucedido. Zera mintió. Dijo que fueron al hospital por él. Cuando Miran preguntó por la enfermedad que el médico dijo que era algo malo, Zera dijo que tenía un quiste y que podía curarse con una pequeña operación. Aunque Miran no estaba convencido de lo que se decía, no pudo decir nada. Miran se mudó a su propia mansión. Allí se encontró con Dilsa. Dilsa dijo que quería hablar con él. Quería que Cian pasara más tiempo con Ara, usando la redada como excusa. Su propósito estaba claro. Quería acercar a Ara a Miran y separarlos de Ryan. Ara llegó a Ryan. Le preguntó a Ryan si había perdido a su hijo antes. Ryan dijo que sí. Ara preguntó cómo estaba. Ryan dijo que estaba envenenada. Ara preguntó quién hizo esto. Luego adivinó lo que hizo Fusun. Ryan lo aprobó. Ara se enojó mucho cuando escuchó esto. Le dijo a Ryan que la causa de esta enfermedad era este envenenamiento, es decir, Fusun. Miran llegó a la habitación y dijo que hablaría de algo muy importante con Ara y lo llevó. Salieron al patio de la mansión. Le dijo a Ara que Cian y Fusun eran malas personas y que quería que Ara no fuera perjudicada por su hostilidad. Ara dijo que si se mudaba a Fusun, podría terminar con esta hostilidad. Miran no aceptó esto. En ese momento, Ara iba a contar sobre la enfermedad de Ryan, por lo que Frat llamó a Miran. Ara no pudo decirlo. Frat estaba esperando a Miran en el café. Miran ha llegado. Frat estaba tratando de poner fin a la tensión entre ellos. Cian llegó a la empresa. Azar fue tras él. Azar tomó una decisión y dijo que quería retirarse de la empresa. Dijo que la razón era que no quería quedarse donde estaba Afife. Cian se molestó cuando escuchó esto. Porque Azar se había ido y el presidente de la junta era de la familia Aslan Bey. Si Azar también va, Sadoglu pidió que su familia se mantuviera débil y que no debería tomar esa decisión. Ante esto, Azar dijo que cortaría por completo sus lazos con la empresa y transferiría sus acciones a Miran. Miran también vino y cuando escuchó esto, no lo aceptó. Cian describió lo que dijo Miran como astucia. Entonces, Miran se enojó y dijo que escuchó esta decisión por primera vez. Independientemente, Azar no estaba convencido. Mientras tanto, Zeynep y Frat también se casaron. Afife y Nasu asistieron a su boda como testigos. De hecho, Frat quería que Miran fuera el testigo de la boda, pero no pudo decirlo debido a la actitud de Miran. En todos los estados era obvio que Frat estaba triste. La madre de Frat le dio un collar de oro a su novia. Afife y Nasu también los felicitaron. Nasu le dijo a Frat, espero que tengas al menos 9 hijos. Dicho. Dijo que ahora que estaba casado con Afife Frat, debería mudarse a la mansión Aslan Bey. Frat aceptó esto, tomó a Zeynep y fue a la mansión. Fusun pensó que venían de un ensayo, pero se sorprendió al escuchar que se iba a casar.
Frat le dijo a Fusun su decisión de vivir en la mansión. Yaren se molestó cuando escuchó esto. Ryan había enviado a Dilsa y Ade a la aldea. Se quedaron solos con Miran en la mansión. Ryan había preparado una sorpresa de cumpleaños anticipada para Miran. Miran también le compró flores. Celebraron tu cumpleaños cuando llegaste a casa. De hecho, Miran le entregó a Ryan el documento de ingreso al examen universitario, que daría en vacaciones. Cuando Ryan lo vio, se echó a llorar. Cian también estaba en la siguiente mansión. Andon se acercó a Cian y le dijo que estaba tratando de aprender el movimiento de cera. Cian dijo deliberadamente que la razón por la que Ryan fue envenenado fue Fusun para anunciarlo en voz alta a Miran. Miran se enteró de esto y estaba furioso con su ira. Le preguntó a Ryan si lo sabía. Aunque Ryan trató de ocultarlo, Miran entendió que lo sabía. Ryan trató de impedírselo. Miran quería su coche. También le pidió a Ryan que fuera a la mansión. Aunque Ryan trató de persuadirlo, Miran estaba decidido a no regresar. Ryan se puso delante del coche. No se puede dejar a un niño que se quedara sin una madre sin un padre, le dijo a Miran. Dicho. Miran trató de entender esta palabra. Porque me estoy muriendo. Y nuestro episodio 63 terminó con esta escena. No olvides darle me gusta a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cuídate. Adiós.